Las cifras ahí están, sobre todo los documentos y las declaraciones de autoridades de México y Estados Unidos. ¿Cómo llega la droga hasta la Unión Americana? En la mayoría de los casos por carretera. Así es por las autopistas que conectan ambos países por donde finalmente se dan todas estas toneladas de droga que ingresan cada año. Entre estos, el fentanilo. El fentanilo, una sustancia que está matando todos los días de los dos lados a jóvenes, a niños y a niñas. ¿Pero qué es el fentanilo? ¿Qué están haciendo ambas autoridades para combatirlo? Hoy vamos a platicar de eso. Si está listo, comenzamos Narcoimpacto. En esta ocasión, como parte del recorrido que hemos realizado por la Unión Americana, buscamos a las víctimas, a la gente que ha tenido de cerca la tragedia de haber perdido a un ser querido por consumo de fentanilo. Nos encontramos al señor Puerta. Él es un marín retirado. Desgraciadamente, durante la pandemia, su joven hijo murió a causa de una pastilla de fentanilo. Primero que todo, desafortunadamente ya no hay forma de experimentar con drogas, porque el fentanilo está en absolutamente todo, especialmente todas las pastillas clonadas o falsificadas que se están comprando a través de la aplicación Snapchat. El 100% de todas esas pastillas son falsificadas, hechas del fentanilo. El 40% de esas pastillas son potencialmente letales. Y a los padres de familia, si ustedes creen que esto no les puede pasar a ustedes, porque usted no tiene nadie en su familia que utiliza drogas recreacionalmente, o tenés un adicto en tu familia, me da mucha pena decírtelo, pero estás muy equivocado. Están muy equivocados porque esto lo puede pasar a cualquiera. Contundente, claro y sin rodeos. Así comenzó la charla con el señor Jaime Ignacio Puerta González. Es un marín retirado, un padre de familia que vivió lo antinatural: ver morir a su único hijo, Daniel, de 16 años. Daniel José, el 31 de marzo, me pidió permiso que si podía salir con la perrita a caminarla hasta la esquina. Y yo le dije que sí. Yo pienso que era en toda la altura de la pandemia, era el 31 de marzo. Nosotros básicamente los encerramos en nuestra casa. Aquí el 15 de marzo, todo en Los Ángeles paró. Estaba aquí en su pieza haciendo tareas, pegado a una computadora 6, 7, 8 horas diarias. Pienso que tenía una crisis emocional. Se conectó con un microtraficante a través de la red, la aplicación Snapchat. Se conectó con ese microtraficante, la cual le vendió una pastilla, se lo trajo para casa y esa noche tuvimos una noche fantástica, hermosa. Cenamos juntos, nos estábamos riendo. Encontró unas fotos de él cuando tenía unos 3 años de edad en un cumpleaños que le habíamos celebrado. Me dio un beso en la mejilla y hasta mañana, papá, los vemos mañana por la mañana. Hasta mañana, hijo, los vemos mañana por la mañana. Y cuando entré en su alcoba, el 1 de abril, prácticamente lo encontré muerto. Él estaba boca arriba contra la pared, tenía sus brazos cruzados y noté que sus ojos estaban medio abiertos. Noté que la parte superior de su labio estaba azul o color azul. Noté que sus uñas también tenían color azul y inmediatamente me di cuenta que algo muy grave había pasado con mi hijo. Inmediatamente lo sabía. Daniel entró en coma. Durante varios días lo mantuvieron conectado a diferentes aparatos para mantenerlo respirando y que su corazón no se detuviera. Sin embargo, conforme pasaban los días, la esperanza de un milagro se desvanecía. Entonces lo tenían con la tecnología médica para mantenerlo con vida y ya el 5 de abril nos dijeron que ya los órganos primordiales estaban empezando a fallar, pero que no había afán, que cuando nosotros queríamos podíamos terminar todo, parar todos los esfuerzos para mantenerlo vivo, y su mamá y yo tomamos la determinación de terminar todo el 6 de abril y
A las 3:45 de la tarde entró un equipo de doctores y su mamá entró en la cama con él y a sobarle la cabecita, y yo tenía la mano de él cuando respiró por la última vez él, a las 5:08 de la tarde del 6 de abril, y mi único hijo falleció. Una pesadilla. Perder un hijo no es normal, ¿sabes? Ellos son los que deberían de enterrarnos a nosotros no a ellos. Y este flagelo del fentanilo se ha llevado, pero cientos de miles de niños, entre las edades de 11 a 17 años de edad. Sabemos que hay un incremento del 2020 al 2021 del 300% de muerte en las edades de 11 a 17 años de edad. Y la razón por la cual están muriendo es porque no saben. No tienen la información a la mano. No saben que si ellos compran algo a través de las redes sociales, que son pastillas clonadas, falsificadas, hechas de aglutinante y fentanilo, y lo único que necesita son 2 miligramos para quitarle la vida. No sabe si era la primera vez que Danny consumía drogas. Lo que sí es un hecho es que le bastó una simple pastilla para que el cerebro del joven muriera. Sí, porque yo encontré la mitad de la pastilla y me lo llevé para el hospital para ver si ellos lo pueden hacer un análisis. Pero ellos lo que hicieron es cogieron esa pastilla, se lo entregaron a los alguaciles del condado de Los Ángeles, de la oficina de Santa Clarita, cogieron esa pastilla y le hicieron un análisis, ellos mismos. Y cuando los alguaciles llegaron aquí a mi casa a decirme que mi hijo había muerto de una sobredosis, yo había visto la pastilla y yo entré en internet a buscar qué era, y yo vi que era como un oxicodone azul M30. Y yo le pregunté al alguacil: cuénteme a mí, por favor, ¿qué pastilla farmacéutica le puede quitarle la vida a un niño de 16 años de edad? ¿Qué opioide le puede quitarle la vida a un niño de 16 años de edad cuando únicamente ha consumido la mitad? Es que, perdón, don Jaime, es que no era un opioide, no era un oxicodone de 30 miligramos. Era una pastilla de fentanilo. Entonces ahí cuando yo me di cuenta, eso no es una sobredosis, eso es un envenenamiento. La muerte de su hijo lo hizo entender que el fentanilo apócrifo está matando niños, jóvenes, adultos. Los narcotraficantes están usando esa sustancia para hacer más adictivas y poderosas diferentes drogas. Pero una sola dosis acaba con la vida de cualquiera. Hoy recuerda a su hijo como un joven sano, alegre y muy deportista. Le encantaba el fútbol americano. Él jugaba fútbol americano. Él jugó fútbol americano y jugó fútbol con su high school en Saugus High. Y jugó una temporada con ellos, le encantó. Pero también le encantaba la computación. Era un muchacho demasiado inteligente. Sabía ya cómo codificar, hacer códigos. Y yo tenía una relación muy estrecha con él. Después de despedir a su hijo y terminar con el cortejo fúnebre, don Jaime decidió investigar cómo llegó esa pastilla con fentanilo a las manos de Danny. No fue muy difícil dar con el dealer. Toda la información estaba en la computadora y el celular del joven. Se hizo una investigación. Hay unas indicaciones de quién era la persona que le vendió la pastilla a mi hijo. Pero según los alguaciles, piensan que fue otro menor de edad de pronto que se lo había vendido. Y por lo tanto, si presentan el caso al fiscal del distrito de Los Ángeles, a George Gascon, piensan que George Gascon no va a interponer cargos contra este joven. Entonces no hay nada que se pueda hacer. Al principio tenía mucha rabia. ¿Quién no le da rabia? Claro. Y yo soy infante en marina, entonces yo realmente quería la venganza. Pero la venganza no se gana nada. Ahora lo que más me importa es educación, educar a estos niños y a los padres de familia, especialmente en la comunidad hispana, de los peligros del consumo de cualquier tipo de droga. Hoy don Jaime Puerta es el presidente de la Fundación de Víctimas de Drogas Ilícitas.
organización que creó a partir de la muerte de su hijo Daniel. Hoy es un hombre retirado. Está aprovechando su tiempo para compartir su testimonio y sobre todo alertar a otros padres sobre los riesgos que tienen sus hijos si llegan a tener contacto con el fentanilo. Mucha gente me ha dicho a mí que la guerra contra las drogas es una guerra completamente perdida. Que el Departamento de Estado de los Estados Unidos le ha invertido 4 trillones de dólares desde el presidente Nixon en la guerra contra las drogas, pero lo que yo digo es que esto no es una guerra contra las drogas. Esto es una guerra contra un veneno. Esto es una guerra contra el fentanilo. Esto es una guerra contra las organizaciones que hacen estos químicos, que hacen este veneno y lo están vendiendo a nuestros hijos. Y eso es lo que la gente tiene que pensar. Muchas personas, por el mismo estigma de adicción y sobredosis, piensan que esto no les puede pasar a ellos. Pero esto está afectando a toda la sociedad. No importa si usted es pobre, rico, su estatus socioeconómico, el color de su piel o su religión. Esto se está llevando todos por delante. Y se está llevando a muchos inocentes por delante. Y como una sociedad tenemos la responsabilidad con nuestros hijos, parar esto, sea como sea. Hoy espera que la muerte de su hijo Daniel no sea en vano, que sirva de ejemplo para que otros jóvenes se alejen de las drogas y entiendan que en cada consumo están arriesgando su vida. ¿Pero qué es el fentanilo? El fentanilo es un medicamento que fue creado y utilizado para atender enfermedades crónicas, sobre todo enfermedades que causan dolores intensos. Lamentablemente, algunos traficantes la han utilizado para tratar de potencializar algunas drogas, y es que el fentanilo es 50 veces más potente que la heroína y 100 que la morfina. En los últimos años se ha demostrado el desarrollo de las drogas en la sociedad y parte de sus daños, desde las estructuras familiares, sociales, económicas, de salud y seguridad. El crimen organizado busca constantemente nuevas formas de introducir sus productos a cualquier persona para generar nuevos adictos. Y por supuesto, mejores ingresos ilícitos sin importar la vida de quienes lo consumen. Desde septiembre de 2021 hasta agosto de 2022, aproximadamente 107.477 personas perdieron la vida por sobredosis solo en los Estados Unidos. Hay otra cifra de más personas envenenadas y sobrevivientes. Estos envenenamientos por drogas hoy son una crisis nacional. Hoy a los retos que se enfrentan tanto la sociedad como las autoridades se suma el fentanilo, droga sintética altamente adictiva y peligrosa que genera daños irreversibles y hasta mortales. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la mayoría de las muertes por intoxicación por drogas en la Unión Americana involucran opioides sintéticos como el fentanilo apócrifo, que se distribuyen en nuevas formas. Se esconde y se mezcla con otras drogas ilícitas como la cocaína, la heroína y las metanfetaminas. Los traficantes de drogas también están inundando nuestras comunidades con fentanilo disfrazado en forma de píldoras recetadas falsas. La mercancía fabricada y comercializada por traficantes para engañar a los consumidores les hacen creer que son medicamentos reales. Estas píldoras son altamente adictivas y potencialmente mortales. Las pruebas de laboratorio de la DEA revelan que 6 de cada 10 de estas píldoras mezcladas con fentanilo contienen una dosis potencialmente letal. Imagine 2 miligramos de esta droga que podrían tener el tamaño de 2 pequeños granitos de sal. Esa dosis es mortal para cualquier ser humano. Según la información de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, el fentanilo es un derivado del opioide, de forma sintética que tiene un poder altamente destructivo en el cuerpo humano cuando se utiliza de forma inadecuada. Ilegal, es hasta 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más que la morfina.
Hay dos tipos de fentanilo en el mercado: el fentanilo farmacéutico y el fentanilo apócrifo, fabricado ilícitamente. Ambos se consideran opioides sintéticos. El farmacéutico es recetado por los médicos para tratar el dolor intenso, especialmente después de una operación y las etapas avanzadas del cáncer. El uso correcto medicinal y con dosis establecidas por laboratorios legales son fundamentales para casos de severos traumatismos. Desde llevar a cabo la cirugía, porque realmente se necesita además de que el paciente tenga una hipnosis, relajación muscular, parte importante de dar una anestesia y poder realizar un acto quirúrgico es el control del dolor en ese momento. Un corte, introducir tornillos en un hueso, por ejemplo, abrir una cavidad abdominal, necesita analgésicos que sean muy potentes. Entonces, tan solo para realizar la cirugía es un medicamento que es necesario, ¿no? Puedo decir que es el que más se utiliza en los quirófanos para las sedaciones, para anestesia general e incluso a veces durante los bloqueos también se llega a administrar una dosis pequeña de fentanilo. Entonces es muy útil y también para el postquirúrgico. Generalmente las primeras 24, 48 horas el dolor es más intenso y se utiliza. Depende también del tipo de cirugía. Hay cirugías pequeñas, por ejemplo, una de oftalmológica, por ejemplo, quizás no necesite tanto analgésico, pero en general podemos decir que cirugías ortopédicas, cirugías de resecciones de tumores, de columna lumbar, amputaciones, son cirugías que nosotros ya sabemos requieren mucho mayor analgesia e indudablemente se requiere de opioides en el postquirúrgico. El que genera mayor riesgo y peligro es el segundo tipo de fentanilo, el que se crea en laboratorios clandestinos, el ilegal. Los casos más recientes de sobredosis relacionadas con esta droga están vinculados al fabricado ilícitamente, que se distribuye en mercados de drogas ilegales por su efecto similar al de la heroína. Con frecuencia se añade a otras drogas debido a su extrema potencia. El fentanilo apócrifo se encuentra disponible en el mercado de drogas en diferentes formas, líquido y polvo. Este último tiene la apariencia de muchas otras sustancias, como la cocaína. Hay una pastilla con fentanilo que es la que se está distribuyendo, Rainbow o Arco Iris. En algunas de estas pastillas se han encontrado hasta 2 miligramos de fentanilo en una sola dosis. Por supuesto, esto es mortal, ya que una inyección de uso médico para controlar un dolor extremo en una persona enferma es apenas de 0.25 miligramos. El investigador del Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México, Rodrigo Peña, prevé que las condiciones del tráfico del fentanilo se concentrarán en la zona del Pacífico, donde el crimen organizado busca el control de acceso para la mercancía ilegal que proviene de Asia. Uno de los grandes cambios que va a ocurrir no solamente en México, sino en el hemisferio, es la importancia del Pacífico, de la zona Pacífico. En México ya lo estamos viendo claramente, porque es ahí donde llegan los precursores. Por tanto, no solamente se necesita el control de los puertos como tal, sino de las rutas que están ancladas a los puertos del Pacífico. Y en la medida en la que probable o posiblemente los puertos mexicanos puedan estar más o menos controlados, otros puertos de la región, incluidos los de Estados Unidos, que dan hacia el Pacífico, van a tomar una relevancia política, estratégica, geográfica, que se va a determinar en espacios muy concretos. Generalmente las disputas locales, las lógicas de confrontación criminal se dan en los espacios más concretos, en los municipios, en los departamentos más pequeños, en el caso de algunos países sudamericanos. Lo que se perfila por ahora, entre otras muchas cosas respecto a fentanilo, es que la región Pacífico, la costa Pacífico del hemisferio pues americano en su conjunto, va a ser determinante en materia de narcotráfico y por tanto de focalización de políticas de seguridad. Los nombres con los que se conoce habitualmente al fentanilo creado en laboratorios clandestinos son Apache, Dance Fever, Friend, Goodfellas, Jackpot, Murder Egg, Tango y Cash, entre otras. En su forma líquida se puede encontrar como aerosol nasal,
gotas para los ojos o aplicado en gotas, en papel o en golosinas pequeñas. Estas drogas podrían contener niveles mortales de fentanilo y no se puede ver, percibir su sabor ni percibir su olor. Es casi imposible saber si fueron mezcladas con fentanilo, a menos que se analice el producto. Las tiras de prueba son baratas y por lo general dan resultados en 5 minutos o menos, lo que puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Aunque la prueba dé resultados negativos, debe tener precaución, ya que las tiras de prueba podrían no detectar drogas similares al fentanilo que son más potentes, como el carfentanil. El reconocimiento de los signos de una sobredosis por opioides puede salvar una vida. Estas son algunas de las cosas que se deben observar. Las pupilas pequeñas o contraídas, como de punta de alfiler. El consumidor puede quedarse dormido o quedar inconsciente. Presenta respiración lenta, débil o de plano no hay. Presenta sonidos de atragantamiento, con el cuerpo flácido, la piel fría o húmeda y pegajosa. Además, que muestra manchas en la piel, especialmente en los labios y las uñas. Fentanilo definitivamente no es algo que pueda alguien usarlo, autoprescribirlo. Incluso algún médico, si no tiene el entrenamiento, no debe de prescribirlo, no se debe de utilizar. Generalmente cuando se usa en un evento quirúrgico lo usamos el menor tiempo posible a la menor dosis. Definitivamente el que alguien utilice fentanilo lo pone en riesgo de adicción, sobre todo si es en forma, en forma no controlada, ¿no? Cuando afecta, la verdad es que desde una dosis pequeña puede afectar. No sabemos qué tan susceptibles somos. Dosis pequeñas pueden ser fatales, pueden ser mortales en alguien si te causa una hipoxia. Y más, como mencionamos, en forma ilícita no sabemos con qué está combinado. Se combina generalmente en forma recreacional junto con alcohol u otras sustancias. Nosotros como médicos, para utilizarlo, tomamos en cuenta cómo está la función renal, cómo está la función hepática. Algunas veces utilizamos oxígeno en los pacientes y monitorizamos cómo está su frecuencia respiratoria, tensión arterial. Entonces, diría que desde dosis muy pequeñas pueden afectar a alguien y puede ser fatal. Ante estos síntomas, no dude en acudir a un hospital de manera urgente, porque la vida de la persona está en un riesgo inminente y el tiempo es vital. En el 2021, las autoridades en Los Ángeles se dieron cuenta que el consumo y sobre todo las muertes por sobredosis de fentanilo estaban teniendo un incremento muy importante. 1,280% fue este incremento. Hoy existen operativos especiales. Se ha preparado a la policía, a los rescatistas y sobre todo a los bomberos, quienes tienen la responsabilidad de atender todos los días a quien lo necesita. Y los casos de sobredosis son muy frecuentes. El Departamento de Bomberos de Los Ángeles se encuentra entre los 3 más grandes de Estados Unidos y da servicio a casi 4 millones de habitantes. Su centro de comando recibe cientos de llamadas de emergencia cada día. Aquí se controla no solamente este incidente, sino que están ocurriendo varias diferentes emergencias a través del municipio, a través de las 450 millas cuadradas del municipio de Los Ángeles, y todas las emergencias que están ocurriendo se van manejando a la misma vez por varios controladores y varias personas que están tomando las llamadas de emergencia. Podemos tener hasta 30 personas aquí a la vez tomando las llamadas de emergencia. Al Camacho tiene 28 años de servicio y poco más de una docena trabajando en este centro de operaciones. Uno de los requisitos, además de pasar un examen, es tener como mínimo 5 años de servicio como bombero. Hablar español es un requisito extra para algunos, debido a que en la ciudad angelina una gran mayoría solo habla este idioma. Tenemos un problema en Los Ángeles con las drogas.
un porcentaje grande todo el día de las 24 horas. Entonces aquí estamos las 24 horas, de día a noche llegan las llamadas. Es obvio que durante días festivos se pone un poquito peor, todos celebran, pero downtown tenemos el fentanil, es lo que tenemos un problema ahorita, un crisis grande. Tenemos los bomberos hispanos que toman las llamadas, tratamos de ayudar a la gente en el teléfono, a cómo poderse ayudar a ellos mismos. En veces nos dan una dirección, llegamos ahí y la gente se va, se desaparece. Entonces, eso es parte de lo que tienen en la mente. La droga les está afectando demasiado y nosotros llegamos ahí. Y obvio que la estación número 9, en 24 horas, normalmente una estación que tenga demasiadas llamadas es entre unas 25 a 40 llamadas. Y estamos hablando en 24 horas, que están todo el día, salen, entran, salen, entran. Pero el número 9 tiene 3 camiones de bomberos y tiene 4 ambulancias y toman entre unas 120 a 140 llamadas todo el día. Demasiado. Esta es una de las más estaciones que tienen las llamadas muy alto. En su día a día reciben una cantidad considerable de llamadas que provienen de la zona conocida como Skid Row, donde viven una gran mayoría de indigentes. Ahí encontramos a Wendell, quien es un alcohólico recuperado y hoy pasa sus días asegurándose refugiado en un parque público en esta zona, donde se ve la decadencia por las adicciones y donde se atienden muchas de las emergencias. Drugs is additive to homelessness. When you have nothing else to do, alcoholics know alcoholics, drug addicts know drug addicts, and drugs are a system increase in the Skid Row area. I hate to say this, but la mayoría de veces que cuando se nos llama por sobredosis de fentanil es cuando están usando algo que pues no están acostumbrados a usar. Y digo eso porque el efecto puede ser variado. No hay control de la cantidad, de la potencia, de la calidad del material que se está distribuyendo. Es en realidad un negocio que no es regulado. Y debido a eso hay días que se ha contaminado mucho de la droga que se está vendiendo en la calle y tenemos hay veces días que mueren varias personas por sobredosis de fentanil porque lo que se está distribuyendo o es muy potente o está contaminado con un material tóxico o tomaron demasiado ellos mismos. Entonces es difícil decir, pero varía de día a día, pero al mínimo tenemos un par de personas que hacen sobredosis todos los días y puede haber muchos más. Los consumidores regulares de droga conocen bien todos los narcóticos que se pueden conseguir e incluso las combinaciones y sensaciones que le produce. Heroin kill you on its own. Doesn't need fentanyl. Put you down. A little bit of fentanyl is like too much heroin. let me tell you this too. When people do that shit, they see demons. And I'm saying, if you're seeing demons, why you keep doing this shit? Why the fuck do you keep doing it? What's the response? I like how it feels. Yeah, I like how it feels. And now fentanyl is found in crystal, which is an upper. Why they put fentanyl in crystal doesn't make any sense. But they're selling what they got. You know? Can I ask you, what do you take right now? Because you said that you don't... No mas, just marijuana and alcohol. And marijuana is Marijuana, alcohol, tobacco. because they spray it with that too. I know that, you know, but the marijuana they can't put enough in. Aunque algunos han visto la muerte muy de cerca, ese no es un impedimento para seguir consumiendo. I did not Of know course you can buy fentanyl. I know that
my best friend died. No idea how He died. Hey, his nose was bleeding, and he was throwing up in his sleep. There was nothing you could do about it. Nothing. And by that time, did you know that it was No, fentanyl? no. I thought the ambulance was coming. I thought he was gonna be okay. And then the ambulance left, and then the cops' car stayed here. That's when the fucking coroner comes. My mom told me about this shit. She said, Brandon, don't fuck with the fentanyl. I smoke all kinds of shit. I'm a dope head. Nigga, I smoke. Is it scary not knowing what you're smoking? Yeah. Yeah, because it could be laced. You know what laced is, right? That's when they fix your shit with something else. Heard of Scante? What is that? Scante is crystal meth and weed mixed together. Is that right? Which is crazy. Uh-huh. Scante. They call it something different in Mexico. Do you take any precaution? How do you make sure that what No, you're I look at the weed. Let me see your weed. Let me see your weed. Let me see what it looks like. You run the risk. Yeah, you run the risk. No matter what. It's dangerous out here, especially on Skid Row, because people don't care about you. I don't care about you. I care about you. Fedia. Yeah. to be clean, to stay clean? Hell no. Hell no. Yeah. I'm always be intoxicated. And you know what? In the Bible it says, be sober. Be sober. I can't be sober. But why? Do you think? Because this world is crazy. Lo preocupante es que hoy en día el envenenamiento por fentanilo se ha convertido en una epidemia que no discrimina. Y muchos de los que han fallecido en los últimos 3 años son jóvenes que estaban experimentando por primera ocasión con alguna pastilla que por momentos lo hiciera olvidarse de su realidad. Desafortunadamente, esas son muchas de las llamadas de emergencia que se registran diario y en algunos casos cuando la ayuda llega ya es demasiado tarde. Las cifras de las autoridades de salud en la Unión Americana señalan que por lo menos en los últimos 2 años, más de 100,000 personas cada 12 meses han muerto por el consumo de algún tipo de droga, sobre todo de fentanilo. Hay quienes intentan tratar de salir de este infierno. Platicamos con doña Patti. Ella hizo todo lo necesario para que su hijo se rehabilitara. Lo intentó todo. Al final, el desenlace también fue mortal. Si hubiera escuelas para padres, ¿se imagina cuántas personas acudirían en busca de una clase? Lamentablemente no es así, no existen. Por eso es muy importante la comunicación con nuestros hijos, generar confianza y apoyar cuando sea necesario. Estas son las claves de acuerdo con los especialistas para detectar algún problema o adicción en un niño o adolescente. La señora Patricia vive desde hace 30 años en Estados Unidos. En este país nacieron sus 2 hijos, uno de ellos, Daniel. ¿Nos puedes platicar un poco de quién era Daniel? Te apresento a Daniel, un niño muy feliz cuando era pequeño. ¿Y cuántos años tenía? Tenía 3. 3 años. Daniel, ¿puedes verlo? Sí, claro. Un joven con mucha personalidad, Pati. Sí. 3 días antes de morir. Su última foto. Daniel era un maratonista. Corría, nadaba, la bici todos los días. Tenía muchos planos. Muy amoroso, muy cariñoso. En facto, mi preocupación era con mi otro hija, Amanda, porque a Amanda le gusta México, le gusta vivir en México, en facto. Le gusta danzar, bailar, tomar un tequila, esas cosas. Daniel no. Daniel lo que quería hacer era hacer una empresa, era muy, muy dedicado a los estudios y todo eso. Entonces, desarrolló un problema con ansiedad desde muy
temprano. Daniel estuvo bajo tratamiento desde niño. Se le recetaron una gran variedad de ansiolíticos para controlar su hiperactividad y déficit de atención. Sin embargo, al pasar los años, se convirtió en una adicción. ¿En qué momento, a qué edad, cuándo te das cuenta que Daniel está metido en un problema de adicción, que Daniel tiene problema con estas sustancias? Cuando don Daniel era más joven, claro, vivendo en Estados Unidos, en Silicon Valley, eu tinha curiosidade por las drogas, experimentou marihuana, sabia, sentia el olor, pero superou esta fase. Entonces, para mí, estaba tan tranquila. Tenía 23 años, estaba bien, atléticamente, físicamente, hablaba de todos los asuntos y mi entendimiento estaba bien. Claro. Tenía una novia, empezaba una empresa. La fase de la marihuana había sido concluida, no tenía problemas con ¿cómo se dice? Con bebidas. La marihuana lo relajaba y lo hacía sentir mejor, supuestamente. Sin darse cuenta, se enganchó y después buscó sustancias más poderosas. Pero el doctor, cuando lo llevé para el psiquiatra, dije, ello está abusando de la marihuana. ¿Qué hago? Y el protocolo sería tentar comprender las razones que tenía, físicas, de trauma y de eso. Y lo que sucedió es que sustituyó la marihuana, una droga, claro, por otra droga. ¿Verdad? Una droga. Y marihuana es legal en California, pero una droga ilícita, mala, por otra droga. Pero en verdad lo que quería yo era que mi hijo sanase de su ansiedad. Claro. No una sustitución de una droga por otra droga. Comenzó a buscar drogas más fuertes. Lamentablemente inició con el consumo de algunas metanfetaminas hasta que se encontró con el fentanilo y por primera vez puso en riesgo su vida. Una dosis casi lo mata. En esta ocasión solo lo dejó inconsciente. Cuando finalmente se despertó, le fiz preguntas, porque Daniela es un caso emblemático, porque raramente sobreviven. Y los que sobreviven tienen problemas mentales, algunos tienen los miembros amputados. No. Me decía que tenía una alimentación buena, era muy fuerte, saludable. Sí, gracias. Entonces le pregunté, Daniel, si tenías el Narcan, ¿podrías hacer alguna cosa por tú mismo? Me dice, no, nada. Porque es muy rápido. No tenía diferente de una reacción alérgica, por ejemplo, que puedes usar la caneta. Es muy rápido, no funciona. Okay, muy bien. Y pregunté, ¿sabías que tenía fentanilo? Y dije, claro que no quería morir. ¿Y por qué compraste en la internet, Daniel? Esto no hace sentido. Y me dice, mamá, mi organismo creó una resistencia muy fuerte a las medicaciones prescritas. Las medicaciones prescritas crean una adicción más fuerte que la marihuana. Y mira, Miguel, no estoy aquí advocando para marihuana. Daniel ya tenía 23 años. Su cuerpo mostraba los estragos de un largo tiempo en el consumo de drogas. Él sabía el daño que se estaba ocasionando y fue entonces que pidió ayuda. Él reconoció su adicción y buscaron una clínica para rehabilitarse. Lamentablemente, se enfrentaron a otro calvario. Cuando no tienes, es terrible.
em aspectos físicos, é muito similar com a heroína. Ele me diz, mira, mamãe, me quero me quedar sano, quero ir a um rehab. Então, te digo que é um problema do sistema em Estados Unidos. Su seguro médico no cubría el tratamiento. Entonces, tuvo que pagar $60,000 por 30 días de tratamento. Ellos solamente admitieron a Daniel cuando recibieron la plata por un mes de tratamiento. Pero lo que yo no sabía era que las clínicas de rehabilitación en el estado de California no son regulamentadas como organizaciones médicas. Son lo mismo que spa, que hoteles, lo mismo. En sur de California hablan de spa, luxurious, cosas como eso, como hacen con los hoteles. Pero como si fuera un retiro o unas vacaciones. Unas vacaciones, eso. Entonces, Daniel salió directamente del hospital para la clínica de rehabilitación. Los médicos que trataron de Daniel en el hospital dijeron, mira, ellos debe comprometimiento en los riñones y hígado. Los médicos de la clínica de rehabilitación le aseguraron que en 4 semanas Daniel estaría listo para salir. En tan solo un mes aseguraban que lo curarían de una adicción de muchos años. Cuando contraté la clínica, me dijeron en 30 días estará listo para salir. Hablaba con la terapeuta frecuentemente. Daniel assinou, porque tenía 23 años, un papel que podía hablar conmigo. 3 días antes de salir, me llamó. Tenía un teléfono, no tenía teléfono móvil, pero tenía un teléfono. Ok, para comunicarse con ustedes. Para comunicarse. Y hablábamos todos los días. Este día me llamó, estaba muy diferente. Y me dice, mamá, necesito salir hoy, necesito que vengas sacar de ese lugar ahora. Un día después, la terapeuta me llamó al teléfono y me dijo que Daniel no estaba listo para el convivencia en familia, que tenía que ir a una otra clínica porque tenía ideaciones suicidas. Okay. Esto me chocó, Miguel, porque Daniel era mucho feliz, optimista, tenía muchos amigos en las situaciones más adversas. Sin dudarlo, la señora Patricia fue por su hijo. Su corazón de madre le decía que algo estaba mal. De la noche a la mañana, tu hijo cambió emocionalmente. Completamente. Okay. Pero no sabía que físicamente también. Entonces me fui a esta clínica, sacarlo y llevarlo directamente para una otra clínica cerca de Los Ángeles, pero ahorita para tratar de la condición mental, de la ideación suicida. Por causa de COVID, manejamos de San Francisco hasta Los Ángeles. Se quedó mudo. No hablaba nada. Paramos para comer. Le gustaba muchísimo la comida americana de México. Paramos para comer tacos. No hablaba. Muy triste. Y una transformación física también. Estaba muy hinchado. No sabía yo, pero la consecuencia de las medicaciones prescritas habían hecho consecuencias con el
hígado. Hígado y riñón. Y los riñones. Y como sabes tú, esos son órganos vitales Claro. para la mente. Compromete la cabeza también. Entonces, deu entrada, clínica número 2, 2 semanas después que Daniel estaba en la clínica número 2, cerca de Los Ángeles, recibí en el correo documento, papeles de la policía. En facto, me fui en sus cosas porque ellos salieron de la clínica número 1 y veo la casa para tener sus cosas. En su mesa, una carta acerca del abuso sexual que sucedió en la clínica 1. En la primer clínica donde pagaste $60,000 y en donde te dijeron que tenía instintos suicidas, habían abusado de él. El compañero de habitación de Daniel en la primera clínica, un sujeto de 67 años, había abusado de él. Él lo denunció, pero asegura que nadie le creyó. Incluso los médicos dijeron que estaba alucinando. Daniel llamó a 48 abogados en California para representarlo. Y todos dijeron no. ¿Por qué no? No que quería tener dinero, pero había un caso que necesitaba de representaciones legales. ¿Comprenden lo que digo? Entonces yo hablé con un amigo que teníamos, que es americano, y preguntélo, porque es un abogado corporativo. ¿Por qué los otros recusan el caso de Daniel? Me dijeron, porque los rehabs en California no son regulados. Okay. Entonces, la compensación es muy pequeña. Ellos, los abogados, no tienen interés en defenderlo. Okay. Y dice a Dani, yo voy a encontrar un abogado para que pueda tener representación. La adicción a las drogas y el abuso sexual que aseguraba Daniel había sufrido lo hicieron entrar en una gran depresión. Las semanas que transcurrieron para toda la familia fueron un infierno. El joven estaba convencido que no quería vivir así. Les advirtió a sus padres que prefería morir antes de seguir sufriendo. En su desesperación al ver lo que estaba sucediendo, doña Mari tomó el celular de su hijo y de manera inmediata localizó al dealer, al sujeto que le había vendido la droga. Para ella era muy importante saber qué había consumido para tratar de encontrar una solución. Y sí logró comunicarse con él. El sujeto le contestó y le dijo que lo llevara al hospital porque seguramente se le había pasado la mano y solamente se identificó como Miami. Día y noche, doña Patty trataba de estar cerca de él, cuidándolo, haciéndolo entender la maravillosa vida que tenía. La madre también empezó a pagar las consecuencias de esa vida, hasta que un día Daniel salió a pasear en su bicicleta en San Francisco y ya no regresó. Me recuerdo que miré el reloj y eran 5 horas y 47 minutos. Me sentí una cosa muy, muy exquisita que no puedo describir en mi corazón, muy exquisita. A las 7 de la noche, Amanda me dice, mira, Daniel llegó, no tiene la llaves, ¿cómo se dice? Llaves de la casa, por eso está bien blon, ¿cómo se dice? Pero sabía que no era. Cuando oí, ¿cómo se dice? Los gritos. Sí, escuchaste gritos. Como un animal
una cosa que jamás has escuchado en toda mi vida. Sabía lo que era. 2 policiales muy como máquinas. Me dijeron, trago noticias trágicas. ¿Tú conoces a Daniel Calazán? Sí. Tu hijo está muerto. Lo encontramos en el Pier 27. En el puerto 27. En San Francisco. Tienes que reconocer el cuerpo, pero no puedes ir al necroterio porque la COVID-19. Claro. Y me der el móvil para que yo viste las fotos en el teléfono ¿De tu teléfono móvil? No mío, de ellos. Daniel consumió fentanilo, el suficiente para quitarse la vida. De acuerdo con la necropsia, su muerte fue casi instantánea. Los años de sufrimiento y adicción habían terminado. El dolor y vacío que dejó en su familia, seguro nunca. La señora Patricia en estos años ha conocido muchos otros padres que también por el fentanilo perdieron a un hijo. Ha decidido difundir su historia esperando que sirva de ejemplo para que los jóvenes no caigan en las garras de las drogas. Por supuesto que en este momento, en ambas partes de la región, México y Estados Unidos, es un problema grave que se debe de atender. Sin embargo, ha habido algunas declaraciones que han generado más polémica que verdaderamente un trabajo compartido. El 8 de marzo, senadores republicanos propusieron una ley para que los cárteles mexicanos sean considerados como terroristas. A través de las décadas, las agencias de Estados Unidos han puesto al descubierto las operaciones y rutas del narcotráfico desde su origen en diversos países con destino a Norteamérica, entre ellos México. Derivado a las presiones gubernamentales, se han detectado y destruido laboratorios clandestinos de metanfetaminas y fentanilo, además de diversos decomisos de mercancías. En el 2022, los resultados en México fueron decepcionantes. Apenas 30,000 pastillas de acuerdo con la DEA. El gobierno de Estados Unidos señala que las autoridades mexicanas no han hecho lo necesario para detener el tráfico de fentanilo. La Unión Americana invirtió miles de millones de dólares, tanto a nivel nacional como internacional, para abordar las drogas sintéticas y otros desafíos de seguridad en el 2022. Se esperaba que México hiciera inversiones similares en todos los aspectos de la lucha contra las drogas, desde la prevención, el tratamiento y la recuperación. En una de las recientes comparecencias de quien encabeza las operaciones de la Agencia Antidrogas, la DEA, ante el Congreso de los Estados Unidos, acusó directamente a las organizaciones delictivas en México y China como los principales responsables del ingreso de fentanilo a su país. Perhaps the most important thing that I can tell this committee today is that we know who is responsible. The Sinaloa cartel and the Jalisco or CJ&G cartel, both cartels in Mexico, are responsible for the vast majority of fentanyl that is coming into the United States. It is why DEA has made defeating those two cartels our top operational priority. To explain a little more, those two cartels dominate the entire global fentanyl supply chain. They start in China, where they are purchasing precursor chemicals to make fentanyl. They then take those chemicals into Mexico, where they are mass producing fentanyl. First, fentanyl powder. And second, they are pressing a great deal of that powder into fake prescription pills in Mexico.
Those pills look identical to real American and international medicines, things like oxycodone, Percocet, Adderall, or Xanax, but they have no real medicine in them. They are fentanyl and filler. Pero este anuncio no era casualidad. Se daba un día después de que el gobierno había anunciado la muerte de 2 de los 4 norteamericanos que habían sido secuestrados y asesinados en Matamoros, Tamaulipas. Las agencias americanas indican que no ha sido de la misma forma responsable el país del sur, a pesar de los compromisos de generar un plan de acción conjunto contra las drogas sintéticas. The cartels then move the fentanyl powder and the fake pills into the United States. They sell a lot of it on social media and in other ways across our country. We are now seizing fentanyl in all 50 states, and it is the deadliest drug threat our country has ever faced. After the cartels sell those drugs in the US, they work to get their profits back to Mexico. And they do that through illicit finance. Often today we see through Chinese money laundering organizations that are operating both in the United States and in Mexico. For all these reasons, our top operational priority right now is to defeat these 2 cartels. Con base en las investigaciones y reportes que recibe la DEA, la disponibilidad de fentanilo en los Estados Unidos ha alcanzado niveles sin precedentes. En 2022, por ejemplo, la agencia antidrogas incautó más de 50 millones de píldoras falsas y 10,000 libras de polvo de fentanilo, que equivalen aproximadamente a 379 millones de dosis. Esto es suficiente para suministrar una dosis potencialmente letal a todos los miembros de la población estadounidense. Estas incautaciones ocurrieron en todos los estados del país. Las operaciones de los agentes antidrogas son perseguir y derrotar a los cárteles de Sinaloa y Jalisco, que son señalados como responsables de la epidemia actual de intoxicación por drogas sin fentanilo. Los resultados tampoco han sido positivos. Según las declaraciones de la administradora general Hank Milgram, una respuesta unificada a la epidemia de fentanilo garantiza que todo el gobierno se mueva en una dirección que proteja la seguridad y la salud de los estadounidenses. Los movimientos de la agencia antidrogas van dirigidos no solo a las cabezas de las organizaciones, también a los operadores financieros, transportistas, laboratorios, traficantes en gran y pequeña escala y en una reacción alrededor del mundo con investigaciones en los principales destinos donde los grupos del crimen organizado mexicano tienen colaboradores. In more than 40 countries around the world. In addition to mapping those cartels, they're analyzing those cartels to identify the key nodes that we can use to defeat the cartels, and they're also targeting the cartels. We've already begun sending out target packages across the United States. In addition to all of that work, we're working in our communities. We know drug-related violence has increased, and we have seen the devastation of drug poisoning deaths. And finally, we're working on public awareness. And I know so many members of this committee are doing the same. Durante la comparecencia de autoridades ante el Congreso de Estados Unidos, en la que se definen las estrategias para combatir el tráfico de drogas, el Comité de Relaciones Exteriores de Tráfico de Fentanilo cuestionó la dirección en que se ha enfocado la DEA. El senador Chris Murphy considera que no es una estrategia viable para los próximos años y que se deben enfocar los esfuerzos para que México asegure sus puertos marítimos. I understand that our witnesses have to be diplomatic in the way that they talk about Mexico, but let's be honest, at best, Mexico is not taking this crisis seriously enough, and at worst, the Mexican government, or at least significant parts of it, are either looking the other way or complicit with the cartels. That's just the truth. To answer Senator Menendez's question from before, it is actually true that the vast majority of fentanyl that's coming into the United States at the southern border is coming through the ports. As the chairman of the Appropriations Subcommittee that funds our border operations, that's why we are putting increased amounts of resources to catch it there. And I don't necessarily know that the DAA should defer to DHS on that question. It's obviously your job to know where and how the drugs are coming across the border. But it is also true that the ports in Mexico are a big
problem as well. And I just don't think it's realistic that we're going to defeat the Mexican drug cartels in the next 5 years. Estas opiniones son reforzadas por especialistas en el tema. No se ha podido combatir el tráfico con la detención de grandes capos o con la incautación, tampoco con el aseguramiento de fortunas ligadas al narcotráfico, como lo expone el economista Hernando Zuleta. Es cierto que se ataca a los eslabones más valiosos de la cadena, y mi reacción inmediata es no. En realidad, cuando uno ve los golpes más fuertes están en erradicación, en incautaciones, a veces en desmantelamiento de bandas de microtráfico, pero el gran capital está en el sistema financiero. Entonces, y uno ve, si tú miras quiénes son prisioneros, digamos, por cuenta del negocio de las drogas, en general no son personas muy ricas en general. Sí, eventualmente hay grandes capos, pero en la mayoría son mulas, son pequeños dealers, etc. La siguiente pregunta es, bueno, y cuando apresamos a estos grandes capos, ¿somos capaces de apropiarnos, entre comillas, de esas fortunas? Y la respuesta es en general no. Primero porque pues hay garantías judiciales y es difícil, digamos, luchar contra el testaferrato. Pero lo segundo es que cuando estamos hablando de fortunas gigantescas, la capacidad de corrupción es infinita. La DEA está dispuesta a comprometer al gobierno de la República Popular de China con las sustancias relacionadas con los precursores químicos del fentanilo. Sin embargo, debido a las tensiones diplomáticas entre ambos países, ha suspendido toda cooperación antinarcóticos. Además, desde 2019, China ha rechazado repetidamente las solicitudes diplomáticas y del Congreso para impedir que los precursores químicos vayan a México para la producción ilícita de fentanilo y metanfetaminas. Por su parte, el gobierno mexicano ha negado que el fentanilo se procese en su territorio. Dice que procede directo de China y asegura tener pruebas con un contenedor que llegó a principios de mayo del 2023 y que fue analizado por autoridades federales y de salud, mismas que detectaron fentanilo y metanfetaminas en su interior. Vamos a enviar una carta al presidente de China con esta información de manera muy respetuosa, muy respetuosa, reiterando la solicitud de que nos ayuden con la información, porque esto nos permitiría tener más control y evitar que los politiqueros de los partidos que buscan en Estados Unidos ser candidatos y diputados o senadores o tener cargos, no tengan elementos, que se vayan a otro lado, pero que no estén utilizando este asunto y además que no engañen, porque son muy mentirosos, tanto algunos políticos de Estados Unidos como los medios de información en Estados Unidos, mentirosos, porque han hecho creer a mucha gente, a millones de estadounidenses, que los migrantes llevan fentanilo. La tensión entre ambos países continuará, mientras niños y jóvenes sigan muriendo por el consumo de drogas y fentanilo. ¿Quién realmente no está haciendo su trabajo? ¿El país que permite la producción o el que permite la distribución? Usted tiene la mejor opinión. Pero los señalamientos y las acusaciones no terminaron ahí. Posteriormente, también la responsable del combate contra el narcotráfico en Estados Unidos señaló que México
tiene mucha responsabilidad en el tráfico de fentanilo. Asegura que no está haciendo lo necesario y que por eso sus calles se están llenando de esta sustancia ilegal. Por supuesto, la respuesta de México fue casi inmediata. El 6 de marzo del 2023, el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos, el FBI, dio a conocer que investigaba el caso de la desaparición de 4 de sus ciudadanos que fueron secuestrados por un grupo armado en Matamoros, Tamaulipas. A plena luz del día, 2 de los americanos fueron asesinados. La Casa Blanca de inmediato condenó el hecho y lo calificó de inaceptable. Entre tantos incidentes armados, este llamó la atención porque reavivó la propuesta del gobierno americano de catalogar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Of course, the FBI is engaged on this. Mexican authorities are engaged on this. It's not for me or for the State Department to be prescriptive, but ultimately we want to see accountability for the violence that has been inflicted on these Americans that tragically led to the death of 2 of them. Do you think that the Mexican government is doing enough against drug cartels? And some Republicans are asking again to designate drug cartels as terrorist groups. What's your position on that? So this is a challenge in parts of Mexico. It is a challenge that has spillover effects for Americans and for the United States. De inmediato vino la reacción del gobierno de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de intervencionistas y propagandistas la iniciativa presentada por los 2 congresistas republicanos para usar las Fuerzas Armadas de su país en el combate del tráfico de fentanilo, principalmente contra el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, y con el reciente hecho de esos ciudadanos americanos en territorio mexicano, donde se involucra al cártel de los Zetas y del Golfo. Pero todavía es peor el que quieran utilizar la fuerza militar para intervenir en la vida pública de otro país, o sea, invadir a otro país con la excusa de que van sobre narcotraficantes terroristas. Desde luego es pura propaganda. Sin embargo, hay que estar rechazando todas esas pretensiones de intervencionismo. México es un país independiente, soberano. El 13 de abril en Washington se reunieron autoridades mexicanas y norteamericanas para discutir precisamente el tema del tráfico de fentanilo. Después de varias horas y reuniones, al final se comprometieron y ambos acordaron trabajar de manera conjunta para destruir los laboratorios y sobre todo detener el tráfico de México a Estados Unidos, principalmente combatir a las organizaciones de Sinaloa y de Jalisco. Para el especialista en violencia y paz del Colegio de México, Rodrigo Peña, no sería real una propuesta de este índole, dado el caso que en operatividad y objetivos, un cártel de la droga y una organización terrorista son totalmente diferentes. El tema de diagnosticar a los grupos criminales como terroristas, la verdad es que es viejo, relativamente viejo, y generalmente ha estado anclado a una mayor posición de la republicana, en el caso de los Estados Unidos, para influir sobre la agenda, por ejemplo, de la guerra contra las drogas o de políticas conservadoras en términos del control de consumo de drogas. Hasta ahora no se ha podido impulsar una agenda que vaya en el sentido de considerar grupos criminales como terroristas, básicamente porque no tienen las mismas características. Y aun cuando hay ciertas prácticas criminales que pueden entenderse bajo la lógica del terrorismo, son 2 agendas totalmente distintas, tienen 2 condiciones totalmente distintas desde el punto de vista de despliegue operativo, de intereses particulares. Otro de los puntos importantes que buscan atacar las agencias de Estados Unidos es con el origen de los precursores de fentanilo que provienen de China, específicamente, además del flujo de dinero con las organizaciones delictivas de México.
Para evitar tensar la relación con el país asiático, la Fuerza del Combate a la Droga la cargan a México. Según las investigaciones de la DEA, los cárteles de Sinaloa y Jalisco utilizan organizaciones chinas con sede en los Estados Unidos y en todo el mundo para lavar las ganancias por la venta de sustancias ilícitas. De acuerdo con reportes de la DEA, China utiliza el lavado de dinero basado en el comercio y el movimiento de efectivo a granel para facilitar el intercambio de moneda extranjera. Así se simplifica el proceso y agiliza la compra de precursores químicos utilizados en la fabricación de drogas. Estos esquemas de lavado de dinero están diseñados para remediar dos problemas separados: el deseo de los cárteles para repatriar las ganancias de las drogas al sistema bancario mexicano y que los ciudadanos chinos adinerados, que están restringidos por las leyes de fuga de capitales, puedan transferir grandes sumas de dinero en cuentas bancarias chinas para uso en el extranjero. Sí, y yo creo que es un poco raro porque cada comunidad conoce el problema de fentanilo, por ejemplo, que todos nosotros estamos siguiendo en las noticias, por ejemplo, el tráfico de fentanilo, dónde viene el fentanilo, todos los problemas a la frontera con cárteles mexicanos, todo lo que vemos en las películas, en la televisión, sobre la violencia de los cárteles, los gangs, MS-13, que por ejemplo el exmandatario estadounidense Donald Trump en casi cada discurso hablaba de Mexican gangs, de bandas mexicanas, pero nosotros no conocen realmente lo que pasa dentro de nuestros países, que nosotros, bandas o mafias o grupos carteles en los Estados Unidos, ellos han adaptado las mismas maneras de proteger los intereses de los narcotraficantes, y no es que solamente los cárteles en México o en otros países son violentos. Nosotros tenemos los mismos problemas y nosotros han protegido la industria de narcotráfico en nuestro país por las mismas maneras. En 2021, la DEA lanzó el esfuerzo de cumplimiento y una campaña de concientización pública. Como parte de las dos primeras fases, se incautaron más de 20 millones de píldoras recetadas falsas mezcladas con fentanilo. La adicción es una enfermedad y ha prevalecido en los Estados Unidos durante siglos. Recientemente se ha experimentado un aumento en las muertes por sobredosis y envenenamiento por fentanilo ilícito. La DEA está familiarizada con la forma en que comenzó esta nueva epidemia: la prescripción excesiva de analgésicos, opioides recetados, lo que provocó que a muchos se les negaran esos medicamentos para recurrir a la heroína, y luego la introducción de fentanilo ilícito en el suministro de heroína. ¿Y qué pasó después de todas estas acusaciones? Finalmente se reunieron y estamos esperando pronto, muy pronto, resultados. En medio de esta crisis, de estas tragedias de sobredosis, de suicidios, creo que hoy lo que se necesita por parte de México y Estados Unidos es verdaderamente una decisión para enfrentar el flagelo llamado narcotráfico. Gracias por acompañarnos a una edición más de Narcoimpacto. Hasta la próxima.